Durante 46 años creyó que el problema era él. Pensó que si trabajaba más, si sonreía más, si ayudaba más, si amaba más, algún día alguien lo miraría a los ojos y le diría: ahora sí eres suficiente. Ese día nunca llegó. Andrés tenía 46 años. Era contador, estaba casado y tenía una hija a la que amaba con todo su corazón. Quienes lo conocían decían que era un hombre tranquilo, responsable y siempre dispuesto a ayudar. Nunca levantaba la voz. Nunca discutía. Nunca causaba problemas. Si alguien necesitaba un favor, él era el primero en aparecer. Desde afuera, parecía tener una vida estable. Un buen trabajo, una familia unida y una rutina ordenada. Pero había algo que nadie veía. Cada noche, antes de dormir, una pregunta aparecía en silencio dentro de él. ¿Qué me sigue faltando? No importaba cuánto se esforzara. Siempre sentía que debía hacer un poco más. Si llegaba temprano al trabajo, pensaba que debía quedarse hasta más tarde. Si sorprendía a su esposa con un detalle, sentía que no era suficiente. Si pasaba tiempo con su hija, la culpa le decía que debía haber estado más presente. Era como correr detrás de una meta que nunca dejaba de alejarse. Con el paso de los años dejó de preguntarse qué quería para su propia vida. Toda su energía estaba puesta en cumplir expectativas, evitar decepcionar a los demás y ganarse un lugar que sentía que todavía no merecía. Lo más doloroso era que nadie se lo había pedido de esa manera. La exigencia más dura vivía dentro de él. Y aunque sonreía todos los días, por dentro estaba completamente agotado. Tal vez conoces esa sensación. La de hacer todo lo posible para que los demás estén bien, mientras tú desapareces poco a poco. Porque hay heridas que no hacen ruido. Solo te convencen, durante años, de que el amor es algo que tienes que ganar. Y esa fue exactamente la mentira con la que Andrés aprendió a vivir. Andrés tenía 8 años cuando empezó a creer que el amor había que ganárselo. Vivía en una casa sencilla donde nunca faltó comida, pero sí algo que un niño necesita tanto como el aire, una palabra de orgullo. Su padre era un hombre trabajador, serio y extremadamente exigente. No acostumbraba a abrazar, tampoco decir te quiero. Para él, educar significaba corregir. Pensaba que reconocer un logro podía volver débil a un hijo. Así que siempre encontraba algo que mejorar. Un viernes, Andrés regresó de la escuela con una sonrisa imposible de esconder. Traía un examen de matemáticas con un 9 enorme escrito en rojo. Durante todo el camino imaginó la reacción de su padre. Quizá esta vez sonreiría. Quizá le pondría una mano sobre el hombro. Quizá, por fin, escucharía las palabras que tanto esperaba. Entró corriendo a la casa. Papá, mira lo que saqué. Su padre tomó el examen, lo observó apenas unos segundos y preguntó con absoluta calma. ¿Y el 10? Nada más. No hubo felicitaciones. No hubo orgullo. Solo esa pregunta. Andrés sintió que la emoción se le deshacía por dentro. Guardó el examen con cuidado, fingiendo que no le importaba, pero esa noche entendió algo que ningún niño debería aprender. Un 9 no bastaba. Con el tiempo, aquella escena empezó a repetirse de distintas maneras. Si acomodaba su habitación, su padre encontraba polvo sobre un mueble. Si ayudaba a lavar los platos, decía que todavía faltaban los vasos. Si barría el patio, señalaba las hojas que habían quedado en una esquina. Siempre había algo mal.
Siempre faltaba un poco más. Andrés dejó de disfrutar las cosas que hacía. Empezó a hacerlas esperando evitar una crítica. Cada tarea era un examen. Cada día era una oportunidad para demostrar que podía ser mejor. Pero nunca parecía alcanzar. Su madre intentaba suavizar el ambiente con pequeñas sonrisas o acariciándole el cabello cuando el padre no miraba. Sin embargo, también guardaba silencio. Nadie cuestionaba aquella forma de educar. En esa casa, las emociones casi nunca se hablaban. Los años pasaron y Andrés comenzó a observar a otros niños en la escuela. Escuchaba cómo algunos contaban que sus padres los habían felicitado por un dibujo o por un partido de fútbol. Él sonreía al escucharlos, pero por dentro no entendía cómo se sentía eso. Había aprendido que un error pesaba más que 100 aciertos. Poco a poco dejó de celebrar sus propios logros. Cuando obtenía buenas calificaciones, en lugar de sentirse orgulloso, buscaba inmediatamente qué podía haber hecho mejor. Si alguien lo felicitaba, respondía con incomodidad, como si no mereciera esas palabras. Sin darse cuenta, la voz de su padre empezó a vivir dentro de él. Ya no necesitaba que alguien lo criticara. Él mismo lo hacía. Cada noche repasaba mentalmente todo lo que había hecho durante el día. Siempre encontraba alguna razón para sentirse insuficiente. Si había cometido un pequeño error, ese error borraba todo lo bueno. Si algo salía perfecto, pensaba que cualquiera podría haberlo hecho igual. A los 10 años ya no soñaba con ser el mejor por ilusión. Quería ser el mejor para dejar de sentirse menos. Y aunque todavía era solo un niño, una frase silenciosa comenzó a instalarse en lo más profundo de su corazón. Nunca soy suficiente. Sin saberlo, esa idea lo acompañaría durante décadas, tomando decisiones por él incluso cuando ya fuera un hombre adulto. Porque algunas heridas no se ven. Se convierten en la voz con la que aprendemos a hablarnos todos los días. Cuando Andrés llegó a la adolescencia, ya no necesitaba que su padre le recordara que debía hacer más. Aquella voz se había convertido en la suya. Mientras otros jóvenes comenzaban a descubrir quiénes eran, él estaba ocupado intentando convertirse en la persona que todos esperaban. Pensaba demasiado antes de hablar. Medía cada palabra. Observaba las reacciones de los demás como si de ellas dependiera su valor. Había desarrollado una habilidad que muchos confundían con bondad. Siempre decía que sí. Si un compañero olvidaba la tarea, Andrés se la prestaba, aunque eso significara quedarse sin ella por un día. Si alguien necesitaba ayuda para estudiar, él cancelaba sus propios planes. Si un vecino pedía un favor, jamás encontraba una excusa para negarse. Le gustaba creer que era generoso. Pero, muy en el fondo, la verdad era otra. Tenía miedo. Miedo de decepcionar. Miedo de que alguien se enojara. Miedo de dejar de ser importante para los demás. Cada vez que decía sí, esperaba recibir algo que nunca se atrevía a pedir directamente. Aceptación. Cariño. Un lugar. En la preparatoria hizo un pequeño grupo de amigos. Ellos sabían que podían contar con él para todo. Andrés prestaba dinero sin preguntar cuándo se lo devolverían. Compartía sus apuntes. Cubría a otros cuando llegaban tarde. Incluso hacía trabajos que no le correspondían para evitar que alguien tuviera problemas. Al principio se sentía feliz de ser necesario. Pero con el tiempo comenzó a notar algo. Cuando él necesitaba ayuda, casi nadie estaba disponible. Las llamadas no eran respondidas. Las promesas quedaban en el aire.
Los favores nunca regresaban. Sin embargo, en lugar de poner límites, pensó que el problema seguía siendo él. Tal vez no he hecho suficiente. Así que empezó a esforzarse todavía más. Había un compañero que constantemente hacía bromas sobre él frente a todos. Se reía de su forma de vestir, de lo callado que era y de su costumbre de evitar los conflictos. Toda la clase reía. Andrés también sonreía. No porque le pareciera gracioso, sino porque pensaba que, si demostraba que no le dolía, sería más fácil que lo aceptaran. Cada carcajada escondía una pequeña humillación que nunca se permitió reconocer. Llegó un momento en que ya no sabía diferenciar entre ser amable y permitir que lo lastimaran. Confundía paciencia con resignación. Confundía respeto con silencio. Confundía amor con sacrificio. Cada vez que alguien cruzaba un límite, él encontraba una explicación para justificarlo. Seguro tuvo un mal día. No quiso decirlo de esa manera. No vale la pena discutir. En realidad, discutir le daba miedo. Porque desde niño había aprendido que expresar lo que sentía podía traer rechazo. Así que empezó a guardar todo. Las molestias. La tristeza. La frustración. Las lágrimas. Era experto en escuchar los problemas de los demás, pero incapaz de hablar de los suyos. Por las noches imaginaba conversaciones que nunca ocurrían. Pensaba en todas las cosas que habría querido decir y nunca dijo. Ensayaba respuestas frente al espejo, pero al día siguiente volvía a sonreír como si nada hubiera pasado. La gente lo describía como un muchacho tranquilo, educado, maduro. Difícilmente alguien imaginaba el cansancio que producía vivir intentando complacer a todos. Un domingo, mientras ayudaba a un vecino a reparar una cerca bajo el sol, recordó que ese mismo día había cancelado una salida que llevaba semanas esperando. No porque no quisiera ir, sino porque sintió culpa al pensar en decir que no. Aquella culpa ya formaba parte de él. No era una emoción pasajera. Era una forma de vivir. Sin darse cuenta, Andrés estaba construyendo una identidad basada en la utilidad. Creía que, mientras más hiciera por los demás, más razones tendrían para quererlo. Nunca imaginó que esa forma de amar lo llevaría, años después, a olvidarse por completo de sí mismo. Porque cuando una persona aprende que solo merece cariño si es útil, termina entregando todo, incluso aquello que necesitaba para mantenerse en pie. Y así, antes de cumplir 20 años, Andrés ya no sabía quién era cuando dejaba de intentar satisfacer las expectativas de los demás. Cuando Andrés consiguió su primer empleo como contador, creyó que por fin tendría la oportunidad de demostrar todo lo que valía. Entró a la empresa antes que muchos de sus compañeros y con una sola promesa hecha a sí mismo. Esta vez sí van a notar mi esfuerzo. Llegaba antes de que encendieran todas las luces de la oficina. Era el primero en saludar al personal de limpieza. Preparaba café. Organizaba documentos. Revisaba 2 veces cada reporte para asegurarse de que no hubiera un solo error. Mientras otros esperaban instrucciones, él ya estaba resolviendo problemas. Su jefe comenzó a confiar en él rápidamente. Pero esa confianza tuvo un precio. Cada vez que un compañero faltaba, llamaban a Andrés. Si alguien no terminaba un informe, Andrés lo concluía. Si aparecía un cliente difícil, Andrés era quien debía atenderlo. Si surgía una emergencia de última hora, todos sabían quién aceptaría quedarse. Nunca preguntaban si podía. Porque conocían la respuesta. Siempre era sí.
Al principio aquello lo hacía sentir importante. Pensaba que ser indispensable significaba ser valioso. Se convencía de que tanto esfuerzo sería recompensado tarde o temprano. Cada hora extra parecía una inversión para el futuro. Cada sacrificio parecía acercarlo al reconocimiento que había esperado desde niño. Mientras la ciudad comenzaba a apagar sus luces, Andrés seguía frente a la pantalla de la computadora. Miraba el reloj. Las 8. Las 9. Las 10 de la noche. Entonces guardaba sus cosas y regresaba a casa con la esperanza de que alguien hubiera notado su dedicación. Pero al día siguiente todo comenzaba otra vez. Como si nada de lo que había hecho existiera. Los años fueron pasando. Nuevos empleados llegaron a la empresa. Algunos aprendían directamente de él. Les enseñaba con paciencia. Compartía todo lo que sabía. Respondía preguntas. Corregía errores. Los animaba cuando se equivocaban. Verlos crecer le daba satisfacción. Hasta que empezaron las promociones. El primero en ascender fue un joven que llevaba apenas 2 años en la oficina. Después ascendieron a otra compañera. Meses más tarde, un supervisor anunció un nuevo coordinador. Ninguno era Andrés. Él sonrió. Aplaudió. Los felicitó con sinceridad. Incluso organizó una pequeña reunión para celebrar. Nadie imaginó que, al llegar a su automóvil esa tarde, permaneció sentado varios minutos con las manos sobre el volante. No lloró. Simplemente sintió un enorme vacío. La misma pregunta que lo acompañaba desde niño volvió a aparecer. ¿Qué me sigue faltando? Intentó convencerse de que la próxima oportunidad sería distinta. Así que trabajó todavía más. Aceptó responsabilidades que no figuraban en su contrato. Respondía correos durante los fines de semana. Contestaba llamadas mientras cenaba. Se llevaba trabajo a casa. Aprendió a comer frente a la computadora. Las vacaciones dejaron de ser descanso. Llevaba siempre el teléfono encendido por si la empresa lo necesitaba. Cuando su esposa le preguntaba por qué nunca desconectaba del trabajo, él respondía con una sonrisa cansada. Solo es una temporada. Pero aquella temporada duró años. Un día, durante una reunión, el director felicitó públicamente al departamento por los excelentes resultados obtenidos ese trimestre. Todos recibieron aplausos. Incluso personas que apenas habían participado. Andrés también aplaudió. Esperó, aunque fuera por un instante, escuchar su nombre. No ocurrió. La reunión terminó. Todos regresaron a sus escritorios. Nadie notó la decepción que intentaba esconder. Lo más extraño era que ya ni siquiera estaba enojado. Solo pensaba que debía esforzarse un poco más. Porque esa era la única explicación que conocía. Si el reconocimiento no llegaba, debía trabajar más. Si la promoción no aparecía, debía hacer más. Si nadie veía su esfuerzo, seguramente todavía no era suficiente. Aquella idea había gobernado toda su vida sin que él lo advirtiera. Nunca se preguntó si la empresa realmente valoraba a las personas. Nunca cuestionó si era justo cargar con responsabilidades que correspondían a otros. Nunca pensó que poner límites también podía ser una forma de respeto hacia sí mismo. Solo sabía producir. Resolver. Ayudar. Sacrificarse. Mientras tanto, sus compañeros comenzaban a irse a casa a la hora indicada. Reían. Hacían planes para el fin de semana.
Veían crecer a sus hijos. Andrés seguía sentado frente a una pantalla iluminada, creyendo que un esfuerzo más cambiaría todo. Lo que no sabía era que había personas que ya esperaban ese comportamiento de él. No porque fuera el mejor, sino porque nunca decía que no. Sin darse cuenta, había enseñado a todos que su tiempo, su descanso y su bienestar siempre podían quedar en último lugar. Y mientras intentaba demostrar que merecía un lugar dentro de aquella empresa, iba perdiendo, poco a poco, el lugar más importante de todos. El que debía ocupar dentro de su propia vida. Cuando Andrés conoció a Laura, sintió que por primera vez la vida le daba la oportunidad de empezar de nuevo. Ella era alegre, espontánea. Reía con facilidad. Le gustaban los viajes improvisados, las conversaciones largas y las tardes sin hacer nada. Él, en cambio, era reservado, organizado y siempre estaba pensando en lo que faltaba por resolver. Eran diferentes. Y quizá por eso se enamoraron. Durante los primeros años de matrimonio, Andrés estaba convencido de que había encontrado el lugar donde finalmente sería suficiente. Se prometió que sería el esposo que siempre había imaginado. No repetiría la frialdad de su padre. No dejaría que a su familia le faltara nada. Trabajaría todo lo necesario para darles estabilidad. Y cumpliría esa promesa, incluso si eso significaba olvidarse de sí mismo. Con el nacimiento de su hija, aquella decisión se volvió todavía más fuerte. La primera vez que sostuvo a la pequeña entre sus brazos sintió algo imposible de describir. Mientras la miraba dormir, hizo una promesa en silencio. Nunca voy a hacerte sentir que no eres suficiente. Quería romper el ciclo. Quería que ella creciera sintiéndose amada. Y para lograrlo, creyó que debía convertirse en el proveedor perfecto. Aceptó más trabajo. Más responsabilidades. Más horas fuera de casa. Cada sacrificio tenía una justificación. Lo hago por ellas. Cuando Laura quería salir a cenar, Andrés respondía que había mucho trabajo. Cuando lo invitaban a un fin de semana con amigos, decía que no podía. Su guitarra comenzó a llenarse de polvo en una esquina de la sala. Los domingos de fútbol con sus antiguos amigos desaparecieron poco a poco. Las caminatas que tanto disfrutaba fueron sustituidas por llamadas del trabajo. Incluso dejó de leer aquellas novelas que tanto le gustaban antes de casarse. Siempre encontraba una razón para posponer aquello que lo hacía feliz. Después habrá tiempo. Pero ese después nunca llegaba. Su rutina se volvió casi automática. Despertar. Trabajar. Resolver problemas. Llegar cansado. Dormir. Y comenzar otra vez. Había días en los que su hija ya estaba dormida cuando él regresaba. Entonces entraba despacio a su habitación, le acomodaba la cobija y le daba un beso en la frente. La observaba unos segundos en silencio. Sentía un nudo en la garganta. Todo esto vale la pena. Eso se repetía. Una y otra vez. Hasta que dejó de preguntarse si realmente era cierto. Laura comenzó a notar su ausencia mucho antes que él. Al principio solo hacía pequeños comentarios. Hace días que no cenamos juntos. Te extraño. ¿Podrías dejar el celular un momento? Andrés siempre respondía igual. Solo termino esto. Es por el trabajo. Todo es por ustedes. Y realmente lo creía. Pensaba que amar significaba sacrificarse. Que demostrar amor era trabajar hasta el agotamiento. Que descansar era una forma de egoísmo.
Con el paso del tiempo, las conversaciones empezaron a cambiar. Ya no hablaban de planes. Hablaban de pendientes. De cuentas. De horarios. De responsabilidades. La casa seguía funcionando. Pero el vínculo comenzaba a desgastarse. Una noche, mientras cenaban, Laura dejó los cubiertos sobre la mesa y lo miró fijamente. No estaba enojada. Estaba triste. Muy triste. Con una voz tranquila le dijo: extraño al hombre con el que me casé. Andrés levantó la vista sin entender. Ella continuó: estás aquí, pero ya casi nunca estás conmigo. Él quiso responder. Quiso explicarle todo el esfuerzo que hacía. Quiso contarle las horas extras, el estrés, el miedo a perder el empleo. Pero ninguna palabra salió. Porque, en el fondo, estaba convencido de que todo aquello era una prueba de amor. Semanas después llegó la conversación que jamás olvidaría. Su hija necesitaba ayuda con un proyecto de la escuela. Había esperado toda la tarde para hacerlo con él. Pero Andrés llegó tarde otra vez. Ella ya estaba dormida sobre la mesa del comedor, abrazando unas hojas de colores. Laura terminó el trabajo con ella. Cuando Andrés entró a la cocina, vio las cartulinas, las tijeras y el pegamento todavía sobre la mesa. Laura respiró profundamente. No levantó la voz. Solo dijo una frase que atravesó a Andrés como ninguna otra. Nunca estás presente. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier discusión. Andrés sintió que el aire desaparecía. ¿Cómo podía escuchar eso después de todo lo que hacía por ellas? Si todo su esfuerzo era precisamente para darles una buena vida. ¿Por qué seguían sintiendo su ausencia? Esa noche no pudo dormir. Se quedó sentado en la sala, mirando la oscuridad de la casa. Pensó en todas las horas trabajadas. En los cumpleaños a los que llegó tarde. En las películas que prometió ver con su hija y nunca vio. En las conversaciones que pospuso. En los abrazos interrumpidos por una llamada del trabajo. Y por primera vez apareció una duda distinta. Tal vez había pasado tantos años intentando demostrar su amor mediante sacrificios, que olvidó la única forma en que su familia realmente necesitaba recibirlo. Con su presencia. Porque hay personas que entregan toda la vida intentando dar lo mejor, sin darse cuenta de que aquello que más aman no necesitaba un héroe agotado. Solo necesitaba que estuviera ahí. Después de aquella conversación con Laura, algo cambió dentro de Andrés. No fue un cambio que pudiera verse desde afuera. Al día siguiente volvió a levantarse a la misma hora. Se puso la misma camisa. Tomó el mismo camino hacia la oficina. Respondió los mismos correos. Sonrió de la misma manera. Todo parecía igual. Pero por dentro, algo había comenzado a romperse. Las palabras "nunca estás presente" dejaron de ser una frase. Se convirtieron en un eco que lo acompañaba a todas partes. Las escuchaba mientras manejaba. Mientras trabajaba. Mientras intentaba dormir. Mientras observaba la fotografía de su familia sobre el escritorio. Por primera vez en muchos años, empezó a preguntarse si todo el esfuerzo realmente estaba construyendo la vida que tanto quería proteger. Y no encontró una respuesta. Las noches comenzaron a hacerse cada vez más largas. Se acostaba agotado. Su cuerpo pedía descanso. Pero su mente seguía despierta. Pensaba en el trabajo. En las cuentas. En su esposa. En su hija. En los errores que había cometido durante el día.
en los que todavía podía cometer al día siguiente. Daba vueltas en la cama durante horas. Miraba el reloj. 2 de la mañana. 3. 4. Cuando por fin lograba quedarse dormido, el despertador sonaba poco después. Empezó a vivir cansado. No era un cansancio que desapareciera con una siesta. Era un agotamiento que parecía haberse instalado en los huesos. El café dejó de hacer efecto. Los fines de semana ya no recuperaban su energía. Las vacaciones tampoco. Era como cargar una mochila invisible que pesaba un poco más cada día. En la oficina comenzaron a preguntarle si se encontraba bien. Él respondía automáticamente. Sí, solo he dormido poco. Era mentira. No era solo el sueño. Era algo mucho más profundo. Un mediodía, mientras revisaba un informe, sintió que el corazón comenzaba a latir con fuerza. Las manos le sudaban. Le faltaba el aire. Pensó que estaba sufriendo un infarto. Salió rápidamente al baño. Se apoyó sobre el lavabo. Respiró como pudo. Después de varios minutos, todo pasó. El médico le dijo días después que físicamente estaba bien. Que probablemente había sido una crisis de ansiedad. Ansiedad. Nunca imaginó escuchar esa palabra relacionada con él. Siempre creyó que las personas fuertes podían soportarlo todo. Que descansar era para quienes no tenían suficiente voluntad. Que seguir adelante era la única opción. Pero su cuerpo estaba empezando a decir lo que él llevaba décadas callando. Aún así, no cambió nada. Siguió trabajando. Siguió diciendo que sí. Siguió resolviendo los problemas de todos. Como si detenerse fuera un lujo que no podía permitirse. Las crisis comenzaron a repetirse. Algunas eran pequeñas. Otras lo obligaban a encerrarse unos minutos en el baño de la oficina hasta recuperar la calma. Nadie lo sabía. Aprendió incluso a esconder el miedo. Porque durante toda su vida había aprendido a esconder el dolor. Una tarde llegó a casa más temprano de lo habitual. Laura y su hija todavía no regresaban. La casa estaba completamente en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no había nadie esperando algo de él. Ni correos. Ni llamadas. Ni pendientes. Solo silencio. Entró al baño para lavarse la cara. Levantó la vista. Y se encontró frente al espejo. Se quedó observándose durante varios segundos. Las ojeras eran más profundas de lo que imaginaba. Las canas comenzaban a cubrir sus sienes. Su expresión parecía la de un hombre mucho mayor. Entonces apareció una pregunta que jamás se había permitido hacer. ¿Quién eres? Intentó responder. Soy contador. No. Eso era su trabajo. Soy esposo. Tampoco. Era una parte de su vida. Soy papá. Sí. Pero no era toda su identidad. Volvió a intentarlo. Y descubrió algo que le dio miedo. No sabía quién era. Durante tantos años había vivido intentando cumplir expectativas ajenas, que nunca se detuvo a descubrir qué quería él. ¿Cuándo había sido la última vez que hizo algo simplemente porque le hacía feliz? No lo recordaba. ¿Cuándo fue la última vez que caminó sin mirar el reloj? ¿Cuándo leyó un libro por gusto? ¿Cuándo tocó su guitarra? ¿Cuándo llamó a un amigo solo para conversar? No encontraba ninguna respuesta. Había olvidado todas esas partes de sí mismo. Las había ido entregando poco a poco.
Primero por el trabajo. Después por la familia. Después por la culpa. Hasta quedarse vacío. Comprendió que llevaba años sobreviviendo. No viviendo. Esa noche abrió un cajón buscando unos documentos. Entre papeles viejos encontró una fotografía de cuando tenía 19 años. Estaba con un grupo de amigos, sosteniendo una guitarra y riéndose con una alegría que casi no reconocía. Se quedó mirando esa imagen durante mucho tiempo. Parecía otra persona. No porque fuera más joven, sino porque todavía tenía sueños propios. Todavía sabía divertirse. Todavía no sentía la obligación de demostrar constantemente que merecía ser querido. Sintió un nudo en la garganta. No lloró de inmediato. Las lágrimas llegaron cuando comprendió algo mucho más doloroso. Había dedicado tantos años a cuidar de todos, que nadie había cuidado de él. Y lo más triste era que tampoco él lo había hecho. Siempre esperaba que alguien le dijera que estaba bien descansar. Que estaba bien equivocarse. Que estaba bien decir que no. Pero esa autorización nunca llegó. Porque seguía esperando escucharla de las mismas voces que, desde niño, solo le enseñaron a exigir más. Volvió a mirarse en el espejo. Esta vez no vio a un hombre débil. Vio a un niño que llevaba casi 40 años intentando demostrar que merecía amor. Un niño que nunca dejó de preguntar en silencio. ¿Ahora sí soy suficiente? Y entendió que esa pregunta había dirigido todas las decisiones importantes de su vida. Su profesión. Su matrimonio. Su manera de trabajar. Su forma de amar. Incluso su manera de olvidarse de sí mismo. Sin embargo, por primera vez, otra pregunta comenzó a abrirse paso entre todo ese dolor. Una pregunta pequeña. Inquietante. Pero profundamente liberadora. ¿Y si nunca tuve que demostrar nada para merecer ser amado? Todavía no conocía la respuesta. Pero esa duda sería el inicio de todo lo que estaba a punto de cambiar. El cambio no llegó de un día para otro. No hubo una frase mágica. Ni una conversación que resolviera todo. Lo que cambió la vida de Andrés ocurrió una tarde cualquiera, mientras buscaba unos documentos en el cuarto donde guardaban cosas viejas. Laura le había pedido que sacara unas cajas para hacer espacio. Era uno de esos trabajos que siempre se posponen. Fotografías. Libros viejos. Juguetes de su hija. Ropa que ya nadie usaba. Mientras movía una caja tras otra, encontró una pequeña caja de cartón cubierta de polvo. No tenía ninguna etiqueta. La levantó con curiosidad. Parecía ligera. Se sentó en el suelo antes de abrirla. Al quitar la tapa, un olor antiguo llenó la habitación. Era el olor del tiempo. Dentro había dibujos hechos con crayones. Cuadernos de primaria. Boletines escolares. Diplomas de participación. Algunas fotografías amarillentas. Y pequeñas cartas escritas con una caligrafía infantil. Durante varios minutos permaneció en silencio, pasando lentamente cada hoja entre sus manos. Había olvidado que todas esas cosas existían. Sonrió al ver un dibujo donde había pintado una casa enorme con un árbol y un perro que nunca tuvieron. Encontró una medalla escolar por buena conducta. Un reconocimiento por aprovechar el año. Un diploma por obtener uno de los mejores promedios del grupo. Había tantas pruebas de que aquel niño se esforzaba. Y, sin embargo, recordó que nunca se sintió suficiente. Siguió revisando la caja.
Entre varios papeles doblados apareció una hoja pequeña. Parecía arrancada de un cuaderno. La abrió con cuidado. La letra era temblorosa, propia de un niño que apenas aprendía a escribir. Solo había una frase. Voy a portarme mejor para que mi papá esté orgulloso. Andrés dejó de respirar por un instante. Volvió a leerla. Después una tercera vez. Las palabras comenzaron a perder nitidez. No porque estuvieran borradas, sino porque sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante unos segundos intentó contenerse, como había hecho toda su vida. Pero ya no pudo. Las lágrimas comenzaron a caer una detrás de otra sobre aquella hoja. No lloraba solamente por ese niño de 8 años. Lloraba por el adolescente que aceptó humillaciones para sentirse querido. Por el joven que nunca aprendió a decir que no. Por el hombre que sacrificó su descanso, sus sueños y su salud esperando escuchar el reconocimiento que nunca llegó. De pronto comprendió algo que lo dejó completamente inmóvil. Toda su vida había estado intentando terminar esa frase. Voy a portarme mejor. Trabajar más. Ayudar más. Callar más. Esforzarse más. Sacrificarse más. Todo tenía el mismo origen. Seguía siendo aquel niño convencido de que, si hacía suficiente, algún día su padre estaría orgulloso de él. Y ese día jamás había llegado. Lo más doloroso era descubrir que su padre ya no dirigía su vida. La seguía dirigiendo esa necesidad de aprobación que había nacido en la infancia. Durante 40 años creyó que estaba tomando decisiones como adulto. Pero muchas de ellas las había tomado un niño herido. Un niño que todavía esperaba una mirada de aprobación. Un abrazo. Un lo hiciste bien. Un estoy orgulloso de ti. Cerró los ojos. Recordó aquel examen con un 9. Escuchó otra vez aquella pregunta. ¿Y el 10? Recordó cada crítica. Cada silencio. Cada ocasión en la que sintió que debía demostrar algo más. Y entonces comprendió una verdad que nunca antes había visto con tanta claridad. No importaba cuánto hubiera logrado. Nunca iba a sentirse suficiente mientras siguiera buscando la aprobación de alguien que nunca supo demostrarla. Aquella carrera no tenía línea de meta. Porque la meta nunca había dependido de él. Respiró profundamente. Miró otra vez la hoja escrita por aquel niño. Por primera vez no sintió vergüenza. Sintió compasión. Imaginó a ese pequeño Andrés sentado frente a un cuaderno, esforzándose por escribir correctamente cada palabra, creyendo de verdad que, si se portaba mejor, conseguiría el amor que tanto necesitaba. Sintió deseos de abrazarlo. De decirle algo que nadie le dijo entonces. No tienes que convertirte en otra persona para merecer amor. Las lágrimas siguieron cayendo. Pero ya no eran solo de tristeza. También eran el comienzo de una comprensión que llevaba esperando toda la vida. Porque en ese cuarto lleno de polvo, entre dibujos infantiles y boletines olvidados, Andrés descubrió que el hombre agotado en el que se había convertido nunca dejó de ser aquel niño que esperaba escuchar unas palabras que jamás llegaron. Y entendió que, mientras siguiera viviendo para conquistar un orgullo que nunca existió, tampoco encontraría la paz que llevaba décadas buscando. Andrés permaneció sentado en el suelo durante mucho tiempo. La pequeña hoja seguía entre sus manos. Ya no lloraba con la misma intensidad. Ahora respiraba despacio, como si por primera vez en muchos años el peso sobre su pecho comenzara a disminuir. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque finalmente empezaba a entenderlo. Durante décadas creyó que toda su vida era una prueba. Pensaba que cada logro, cada sacrificio y cada esfuerzo lo acercaban un poco más a convertirse en alguien digno de ser amado.
Pero aquella tarde descubrió algo completamente distinto. Nunca había estado compitiendo contra los demás. Había estado huyendo de una idea. La idea de que no era suficiente. Y, de pronto, comprendió algo que jamás había imaginado. El problema nunca fue no alcanzar la meta. El problema era que esa meta no existía. Recordó todas las veces que intentó hacer más. Cuando estudiaba hasta el cansancio. Cuando trabajaba horas extras. Cuando aceptaba responsabilidades que no le correspondían. Cuando decía sí aún queriendo decir no. Cuando renunciaba a sus propios sueños para cumplir las expectativas de otros. Siempre esperaba que, al final de todo ese esfuerzo, alguien le dijera que por fin era suficiente. Pero esa aprobación nunca llegaba. Porque estaba buscando una respuesta en personas que quizá nunca aprendieron a darla. Entonces pensó en su padre. Durante muchos años lo había visto solamente como el hombre que nunca estaba conforme. Pero, por primera vez, intentó verlo desde otro lugar. Recordó algunas historias que su abuela contaba cuando él era niño. Su padre también había crecido con un hombre frío. También había recibido críticas constantes. También aprendió que demostrar cariño era una señal de debilidad. Nunca supo hacerlo de otra manera. Aquello no justificaba el dolor que había causado. Pero lo hacía comprensible. Y comprender no era lo mismo que aprobar. Era simplemente dejar de cargar con una pregunta que nunca tendría respuesta. De repente entendió que muchas personas lastiman sin darse cuenta. No porque sean malas, sino porque entregan exactamente el amor que ellas mismas aprendieron a recibir. Quien nunca fue abrazado, muchas veces no sabe abrazar. Quien creció escuchando críticas, puede terminar creyendo que corregir constantemente es una forma de amar. Quien jamás escuchó un estoy orgulloso de ti, difícilmente entenderá el poder que tienen esas palabras. Entonces una idea comenzó a acomodar todas las piezas de su historia. Tal vez nunca hubo algo malo en él. Tal vez llevaba 40 años intentando llenar un recipiente que estaba roto desde el principio. No importaba cuánto esfuerzo pusiera. Nunca lograría llenarlo buscando la aprobación de quienes también vivían con sus propias heridas. Por primera vez dejó de preguntarse: ¿qué me falta? Y comenzó a hacerse una pregunta completamente diferente. ¿Por qué sigo intentando convencer a personas que nunca aprendieron a mirar con amor? Aquella diferencia parecía pequeña. Pero cambiaba toda su vida. Porque ya no se trataba de trabajar más. Ni de sacrificarse más. Ni de complacer a todos. Se trataba de dejar de convertir las heridas de otros en una sentencia sobre su propio valor. Comprendió que había personas incapaces de reconocer el esfuerzo ajeno. No porque ese esfuerzo no existiera, sino porque ellas mismas seguían atrapadas en su propio dolor. Había esperado toda la vida recibir de ciertos ojos una mirada que quizá nunca serían capaces de ofrecer. Y esa expectativa imposible había gobernado cada una de sus decisiones. En ese momento sintió una paz extraña. No era felicidad. Todavía había mucho por sanar. Pero ya no necesitaba seguir corriendo detrás de una aprobación inalcanzable. Por primera vez entendió que una infancia difícil podía explicar muchas cosas. Pero no tenía por qué decidir el resto de su historia. Miró nuevamente aquella nota escrita por el niño de 8 años. Sonrió con tristeza. Ya no vio a un niño insuficiente. Vio a un niño que hizo todo lo que estaba a su alcance para ser amado. Y comprendió que nunca debió cargar con una responsabilidad que pertenecía a los adultos. Porque ningún niño nace creyendo que no vale lo suficiente. Alguien, en algún momento, le enseña a pensarlo. Y,
del mismo modo, también es posible aprender algo diferente. Ese día, Andrés dejó de perseguir un reconocimiento que nunca llegó. Y comenzó, por primera vez en 46 años, a preguntarse cómo sería una vida en la que ya no tuviera que demostrar constantemente que merecía ser querido. La vida de Andrés no cambió al día siguiente. No despertó convertido en un hombre completamente diferente. No desaparecieron de golpe la culpa, el miedo ni la necesidad de agradar. Las heridas profundas casi nunca sanan de un momento a otro. Pero algo sí había cambiado. Por primera vez entendía de dónde venían. Y cuando entiendes el origen de una herida, también empiezas a dejar de obedecerla. Los primeros cambios fueron tan pequeños que nadie los notó. Excepto él. Una mañana, un compañero de trabajo le pidió que terminara un informe que no le correspondía. Como tantas otras veces. Andrés estuvo a punto de responder automáticamente. Claro, yo lo hago. Las palabras llegaron hasta su garganta. Pero se detuvieron. Respiró hondo. Sintió ese viejo miedo. El miedo a decepcionar. El miedo a que dejaran de apreciarlo. Y, aún sintiéndolo, respondió con tranquilidad. Lo siento, hoy no puedo. Tengo que terminar mi propio trabajo. Su compañero simplemente asintió. Nada más. No se enojó. No dejó de hablarle. No ocurrió ninguna catástrofe. Mientras volvía a sentarse frente a la computadora, Andrés sintió algo extraño. Durante años había imaginado que decir no destruiría sus relaciones. Y acababa de descubrir que muchas veces ese miedo solo existía dentro de él. Aquella pequeña palabra comenzó a cambiar muchas cosas. Poco después decidió dejar de responder correos del trabajo durante la cena. Al principio tomaba el teléfono por costumbre. Luego lo volvía a dejar sobre la mesa. Escuchaba a Laura. Miraba a su hija mientras hablaba de la escuela. Había momentos que antes pasaban frente a sus ojos sin que realmente estuviera presente. Ahora empezaba a vivirlos. Los domingos volvió a salir a caminar. Al principio fueron 15 minutos. Después media hora. Más adelante una hora completa. Sin audífonos. Sin prisas. Sin revisar el reloj. Solo caminando. Observando los árboles. Escuchando a los pájaros. Sintiendo el aire sobre el rostro. Descubrió que durante años había olvidado cómo se sentía simplemente existir. Una tarde abrió el viejo estuche donde descansaba su guitarra. Las cuerdas estaban desafinadas. Tenían polvo. Sus dedos también habían olvidado algunos acordes. Sonrió. No importaba. No estaba tocando para impresionar a nadie. Ni para demostrar talento. Solo porque le hacía bien. Y eso era suficiente. Poco a poco llamó a 2 amigos con quienes había perdido contacto. No había una razón especial. Solo quería saber cómo estaban. Las conversaciones fueron sencillas. Hablaron del pasado. Se rieron de historias antiguas. Al colgar el teléfono sintió una calidez que hacía mucho no experimentaba. Comprendió que algunas partes de sí mismo nunca habían desaparecido. Solo habían quedado enterradas bajo años de obligaciones. También comenzó a regalarse pequeños momentos sin sentir culpa. Leer unas páginas antes de dormir. Tomar un café en silencio. Sentarse en una plaza sin mirar el celular. Ver el atardecer desde la ventana. Cosas simples. Tan simples que antes las habría considerado una pérdida de tiempo.
Ahora entendía que también eran parte de la vida. Con el paso de los meses, Laura empezó a notar algo distinto. No era que Andrés trabajara menos. Era que, cuando estaba en casa, realmente estaba allí. Escuchaba. Abrazaba. Reía. Miraba a los ojos. Su hija también comenzó a buscarlo más. Una tarde le preguntó si podían tocar la guitarra juntos. Él aceptó de inmediato. No porque fuera una obligación, sino porque quería estar. Mientras intentaba enseñarle los primeros acordes, sintió una emoción difícil de explicar. Por primera vez no estaba haciendo algo para demostrar que era un buen padre. Lo hacía porque disfrutaba compartir ese momento con ella. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Andrés comprendió que el verdadero descanso no era dejar de trabajar. Era dejar de vivir como si tuviera que aprobar un examen todos los días. Todavía había momentos en los que la vieja voz regresaba. La que le decía que debía hacer más. Ser más. Dar más. Pero ahora ya no la obedecía de inmediato. La escuchaba. Sonreía con compasión. Y recordaba al niño de 8 años que había escrito aquella nota buscando el orgullo de su padre. Entonces, en silencio, le respondía algo que habría cambiado toda su infancia si alguien se lo hubiera dicho antes. No tienes que demostrar nada para merecer amor. Porque el valor de una persona nunca depende de cuánto produce, cuánto sacrifica o cuánto complace a los demás. El valor ya estaba allí desde el principio. Lo único que Andrés necesitaba era dejar de buscarlo en los lugares equivocados para empezar, al fin, a vivir la vida que siempre había merecido. Tal vez, mientras escuchabas la historia de Andrés, hubo momentos en los que dejaste de pensar en él. Y empezaste a pensar en ti. Quizá tú también pides perdón demasiado. Quizá te cuesta decir que no. Quizá sientes culpa cuando descansas. Quizá trabajas más de lo que tu cuerpo puede soportar. Quizá amas tanto a los demás, que hace mucho tiempo dejaste de preguntarte qué necesita tu propio corazón. Y tal vez, sin darte cuenta, llevas años intentando demostrar que mereces ser querido. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Quién te convenció de que tenías que ganarte el derecho a ser amado? Porque el amor verdadero nunca debería sentirse como una recompensa por tu esfuerzo. Nunca debería depender de cuántas veces te sacrificas, de cuánto produces o de cuánto soportas en silencio. Tal vez has pasado años corriendo hacia una meta que nunca existió. Intentando satisfacer expectativas que cambian todo el tiempo. Esperando una aprobación que quizá nunca llegue. Y esa es una carrera que nadie puede ganar. Pero cuando lo entiendes, algo cambia. Dejas de correr. Dejas de pelear contra ti mismo. Y, poco a poco, empiezas a vivir desde un lugar diferente. No para demostrar tu valor, sino porque descubres que tu valor nunca estuvo en duda. Si esta historia tocó alguna parte de tu corazón, regálale un me gusta a este video. Ese pequeño gesto ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que hoy también necesitan escucharlo. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que nunca eras suficiente para alguien? Leer tu historia puede hacer que otra persona se sienta menos sola. Si crees que este video puede ayudar a un familiar, a un amigo o a alguien que esté viviendo una lucha silenciosa, compártelo. Y suscríbete al canal para seguir acompañándonos en estas historias que, aunque parecen hablar de otros, muchas veces terminan revelándonos algo sobre nosotros mismos. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda esto cada vez que vuelvas a dudar de ti.
Nunca necesitaste convertirte en alguien diferente para merecer amor. Solo necesitabas dejar de creer que tu valor dependía de la aprobación de los demás.